Pues bien, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado todas las entregas que hemos venido dándoles durante todo este tiempo. Ahora bien, comencemos directamente. En el tema 1 vamos a tocar comportamiento individual. El comportamiento individual es bastante complejo, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos, y a eso se llama personalidad. La personalidad y el temperamento son cosas completamente diferentes. La personalidad es moldeada por la sociedad, por el ambiente, por lo que nos rodea. Con el temperamento es más o menos como uno nace. Algunas personas nacen con cierta ira, con cierta violencia, pero la personalidad hace que esa ira, que esa violencia sea orientada positiva o negativamente, ¿no? La personalidad, además, algunas investigaciones actuales, tiene componentes ciertamente genéticos. Son investigaciones, aún no está todavía concreto esto. Se estudia por los trastornos que puede haber en la personalidad, y eso se ve dentro del área clínica, básicamente. Como estamos en el área de tipo de negocios, administrativa, no vamos a tocar todos los trastornos de la personalidad, como los histriónicos, como los de doble personalidad, y una serie de trastornos graves, pero sí un conocimiento general, puesto que tú vas a trabajar con seres humanos, y estos traen sus características. Pues bien, existen muchas definiciones, como vemos en la diapositiva, sobre personalidad. La personalidad combina características físicas y mentales que reflejan la forma que una persona observa, piensa, actúa y siente. Lo que nos quiere decir es que hay muchas características, ya sea sociales, de formación, de traumatismos encefalocranianos, de temores, de angustias, una serie de factores en la que marca todo nuestro accionar en el planeta Tierra. Todo nuestro accionar desde que nacimos hasta que vamos a partir al más allá. Es la forma como actuamos. Una segunda definición es, observen ahora la diapositiva, la suma total de las formas que un individuo reacciona y se relaciona con los demás. Por lo regular se describe con rasgos mesurables que exhibe una persona. Hay muchos rasgos que una persona exhibe y estos pueden ser medidos. Se miden con pruebas psicológicas. Ahora, ¿qué es lo que determina la forma como tú actúes dentro de la sociedad? Cómo pienses, cómo actúes, cómo te muevas. Existen varios factores comprobados, ¿no? La herencia. La herencia nos trae algunas características como por ejemplo la irritabilidad, como por ejemplo la timidez, como por ejemplo las depresiones, como por ejemplo las angustias, que son trastornos de la personalidad y tiene un fuerte componente genético. Entonces la herencia va a determinar si usted, por ejemplo, sufre de ansiedad. La ansiedad es una emoción normal que consiste en suponer, nada más que suponer, supongo que algo malo va a ocurrir. ¿Qué cosa? Pues no lo sé. Por eso es que es una enfermedad. Cuando yo la puedo controlar, bueno, sé que algo malo va a ocurrir, pero bueno, salimos, avanzamos, me lleno un poco de estrés, pero logro remontar esta condición. No hay inconvenientes. Cuando esta emoción me controla, me gobierna, entonces ya hay un problema, un trastorno. Y hay múltiples tratamientos para la ansiedad, lo mismo para la depresión. Hay una fuerte inclinación a creer de que esto tiene un origen hereditario. Hereditario es cuando está en el vientre de la madre, y genético cuando viene por familias, ¿no? Así que esto es un coadyuvante a la forma de comportamiento que uno va a tener. El ambiente en el que se desarrolló, el ambiente más la herencia, es decir, la cultura del ambiente, la familia que uno tiene, las pertenencias, pertenecer a un grupo, pertenecer a ciertas sociedades, ¿no? Las experiencias vitales, los traumatismos, los hechos, el ingreso a la universidad, todos esos eventos representan el ambiente, que pueden gatillar o no
las cosas que traemos de herencia. Por ejemplo, si uno nace con cierta herencia, tendencia a la ansiedad, para hablar de la ansiedad hace un momento, y vivimos en un ambiente más o menos cómodo culturalmente hablando, me enseñan cómo enfrentar la vida, tengo estrategias en la mente para resolver problemas, tengo un grupo social que mal que bien estoy relacionado, lo cual me produce salud mental, y mis experiencias de vida no han sido tan traumáticas, y si las han sido, mis padres han sabido, o mis profesores, o mis amigos, han sabido reorientarles y sacarles lo positivo de ellas. Entonces la ansiedad que yo puedo traer por genética, pues no se manifiesta con toda su virulencia. Vemos muchos niños que, aunque sea divertido, no pueden dormirse si el padre o la madre no está a su lado, manifestando ya muchos miedos, muchos temores. Entonces tenemos la herencia, tenemos el ambiente, tenemos las situaciones. Las situaciones concretas que uno vive, en situaciones tenemos que hablar de 3 elementos. Hay muchas cosas que tenemos que hablar de la situación. Sin embargo, hay un tema importante que debemos tocar: la hipnosis. La hipnosis se utiliza varios elementos y casi todo en la vida es hipnosis. Algunos piensan que solamente duerme y eso es lo único que hay en hipnosis, pero la hipnosis es una cosa común y cotidiana. Tremendamente común, todo el tiempo existe la hipnosis. Veamos, para que haya una hipnosis poderosa, de la que te ha golpeado a ti, a mí, o te ha cambiado a ti o a mí, tiene que haber 3 elementos: un momento especial, una emoción intensa y una orden. Con esos 3 elementos tú estás produciendo, en el lapso cercano o inmediatamente en muchos casos, un cambio, una hipnosis muy fuerte. Hay un ejercicio, veamos, hay un ejemplo que es divertido, pero que va a ilustrarles. Imaginemos que ustedes están en un parque con su pareja en el momento de mucho amor. Entonces hay una emoción intensa. Puede ser agitación, puede ser excitación, puede ser cariño, pero hay una emoción intensa. Están en un momento especial, están en el parque, una situación romántica o erótica. Y de pronto tu pareja te toca y te dice: lástima que no tienes trasero. Suena divertido. Y puede decirlo hasta con una sonrisa. Pero en este momento, que se ha producido los 3 elementos juntos, momento especial, emoción intensa y la orden, quizás en ese momento o después vayas a tener problemas con esa parte de tu corporalidad. Y eso se mantiene por años, hasta que de pronto aparece otra persona que dice: no, pero a mí me gustó. Bajo un momento especial y bajo una emoción intensa, sustituyó una hipnosis anterior. Y las ideas no se eliminan, se sustituyen. Esa es una de las leyes del cerebro. Toda idea se sustituye. No te dices elimínala, deja de pensar, no, sustitúyela. Siempre hay que sustituir algo malo por algo bueno, hay que sustituir. Ese es un tipo de hipnosis bastante fuerte, bastante poderosa, que se da dentro de las experiencias vitales que determinan la personalidad, las situaciones. Existen personas que nos comentan, y sobre esto hay huellas digitales, hay ADN, marca de nacimiento, y mi obligación es poner todas las alternativas a tu disposición. Las personas budistas, espíritas, o la nueva era, o las personas que están en nuevas concepciones casi religiosas, casi mágicas, que dan también cierta significación. Ellos dicen de que uno tiene ciertos vicios de muchas vidas, de muchos años. Entonces, hay familias que tienen cierto vicio, por llamarle, o cierta habilidad, pintores. Su vibración mental es de pintores. Entonces, en el más allá hay personas que son pintores. Claro que ellos dicen que cada 2500 años hay una reencarnación. A veces es mucho menos cuando el espíritu, según dicen, ¿no? Por ejemplo, se ha suicidado, entonces va al más allá y está pasando situaciones infames, horribles, está siendo castigado porque se va a zonas casi infernales.
Entonces sus amigos, los buenos espíritus, lo toman y lo hacen reencarnar muy pronto para evitarle el sufrimiento de esa región horrible. Pero como ha reencarnado muy pronto, entonces es muy material. Y esta persona trae en esa alma que dicen es semimaterial, por eso toca, por eso prende cosas, por eso te sopla, que es semimaterial, trae la enfermedad o el daño que se causó. Si tomó veneno, tiene hoyos en la garganta, se lanzó al tren, cuando reencarna, ese espíritu que está medio dañado se mete en el óvulo con el espermatozoide y lo hace crecer, el espíritu lo hace crecer, pero como está dañado el espíritu, lo hace crecer con daños físicos graves, ¿no? O se pega un tiro, nace loco, como sea. Hay cierta evidencia policíaca porque toman huellas digitales a los niños, toman huellas digitales, los comparan con los de los muertos y entonces ven, este es similar, le sacan ADN a los huesitos, le sacan ADN al niño y es similar. Entonces le hacen un interrogatorio policíaco de cómo murió, aparentemente cuéntame una historia, y es una historia que es similar al otro sin conocerse, así los niños. Entonces con eso nos quieren indicar que hay una posibilidad. Entonces hay una familia de artistas y atrapa con su pensamiento un espíritu artista y viene y se junta ahí. También dicen que a veces hay espíritus que necesitan ser castigados, entonces caen en un ambiente en donde él va a sufrir. Puede ser que él sea muy inteligente y su inteligencia ha sido utilizada para algo maléfico. Entonces hay este grupo social que es bastante primitivo, que son malvados. Entonces, como la vibración es fea, este también tiene esa misma vibración, cae ahí. Solo que este tiene más inteligencia y su inteligencia hace que ellos crezcan, pero además, dice, ¿no?, como está viviendo en medio del dolor y como él ya es un poco más inteligente, un poco más cultivado, le duele, y eso es su castigo, que le duela, pero su presencia ahí hace que el otro crezca. Entonces, esos son los rasgos de personalidad que vamos a llevar y que nos corresponde ir mejorando. Llegaste al planeta, hay que ir mejorando, Los trastornos de la personalidad son realmente bastante difíciles de tratar, si no imposibles. Tomemos en cuenta que los trastornos de personalidad en tratamiento psicológico demoran muchos años y la tasa de curación es relativamente baja. Lo que sí podemos hacer en psicología es cambiar conductas que nos lleven al ajuste, a mejorar nuestra relación con el entorno. Y además el deseo profundo de la persona, porque ahí además tiene un componente hereditario, un componente genético, un componente cerebral, un componente reencarnacionista, si quieren, ¿ve? Entonces es muy compleja la relación, por eso es que se lo tiene que analizar biológicamente, psico, problema de pensamiento, socio, problema grupal, y espiritual, lo que les comentaba. Esa es la tendencia actual y hay veces que lo tenemos que tratar desde todos los ángulos, poniéndole un poco más de énfasis en los medicamentos, o poniéndole un poco más de énfasis en la psicoterapia, o poniéndole un poco más de énfasis en el cambio de la sociedad en el que él se desenvuelve, o poniéndole énfasis en mejoramiento espiritual, que son valores, virtudes y otros tratamientos religiosos, psicoteológicos, que utilizan estas herramientas, ¿no? Les presento todas las posibilidades de los cambios de personalidad. ¿Para qué? Porque tú sabes y debes saber de que si una persona tiene un trastorno de la personalidad, y sería interesante que los busques en internet, son muchos y están bien detallados, no vayas a pensar de que lo vas a cambiar y que tu empresa además no es un hospital de beneficencia. Tú estás con una empresa para ganar dinero. Puedes ayudar a ciertas personas, de hecho a tu prójimo, y de hecho es importante la ayuda, pero tienes que tener un equipo. Sin un equipo de trabajo no puedes llegar al éxito, y si en el equipo alguien está fallando, un favor a esa persona es sacarla, porque algún momento la persona va a meditar y va a decir, creo que es mi conducta la que está haciendo esto, y él se va a decidir o ella se va a decidir a realizar algún cambio. La verdad, no es muy sencillo para esa persona hacer el cambio. Si seguimos entonces,
podemos ver que la personalidad se divide en rasgos, características, ciertas cositas que podemos medir los psicólogos. Los rasgos son, como vemos en la diapositiva, características duraderas que describen el comportamiento de un individuo. Hay 16 rasgos investigados, estudiados, testeados, pero en realidad hay muchos más, sino que esos son los 16 que han sido leídos, aprobados psicológicamente, ¿no?, que nosotros podemos investigar. Se dividen en primarios u originales. Los 16 rasgos primarios son: 1, como ven ustedes en la diapositiva, el reservado, en contraposición con el sociable. Fácil de saber, el menos inteligente, en contraposición, el más inteligente. Impresionable o estable en lo emocional. Sumiso, dominante. Serio, despreocupado. Conveniente, escrupuloso. Tímido, aventurero. Inflexible, sensible. Confiado, desconfiado. Práctico, imaginativo. Directo, astuto, seguro, aprensivo, conservador, experimentador, dependiente, autócrata, descontrolado, controlado, relajado y tenso. Todo eso se hace una serie de preguntas. Hay una prueba que se llama el 16PF de Cattell. La persona con esas preguntas vamos midiendo cada uno de estos ítems. Por ejemplo, le hacen, por poner una pregunta, dice, ¿no?, ¿va a montar usted bicicleta, sube rápido o sube con cautela? Subo con cautela, entonces puede ser que sea desconfiado, pero ahí van marcándose, ¿no? Al final se suman los valores y se sabe si es introvertido, si es desconfiado, si es imaginativo, si es astuto, si es seguro, si es conservador, descontrolado, y dependiendo del puesto al que vaya a desenvolverse o desempeñar, sabremos que si ese puesto, si es de ventas, puede ser que sea muy tímido, puede ser que sea muy reservado, sin embargo, sea experimentador, porque hay personas que son tímidas, pero son aventadas. De hecho, los artistas, muchos de ellos, los actores, las actrices, son tímidas, pero son muy buenas actrices, muy buenos actores. Así que puede ser de que sea muy independiente, ¿no? Entonces tú le quieres decir, oye, si haces esto, y si no, te vas. Y como es independiente, dice, bueno, yo sé quién valgo, sé quién soy, cuánto valgo, y sé que puedo trabajar en tal o cual lugar, así que no me asustas. Sin embargo, también es práctico, y también podría ser serio y escrupuloso. Entonces, si bien te puede responder así, debido a que es serio y es escrupuloso, cumple su trabajo, no lo amedrentes. Entonces, eso es un perfil psicológico del empleado. Bien, también tenemos los indicadores de tipo Myers, de tipos Myers y Briggs. También sacaron los 16 rasgos de personalidad. Son tanto distintos a los primarios. A partir de la respuesta se clasifican como extrovertidos o introvertidos, sensoriales o intuitivos, racionales, emocionales, perceptivos o calificadores. Luego estas clasificaciones ya se lo combina con los 16 anteriores. Entonces podemos encontrar personas que son extrovertidas, muy sensoriales, todo lo tienen que tocar, nada lo imaginan, son muy racionales, tremendamente prácticos, perciben rápidamente las cosas que vienen, y luego se combina eso con si es escrupuloso,
si es generoso, una serie de otros factores, y sacamos un perfil más o menos de quién es esta persona y hacia dónde podríamos embarcarnos en una relación comercial o de cualquier otro tipo que usted desee con tal o cual ser humano. Entonces, ya tenemos cómo más o menos definir a la persona para el ambiente, lugar o situación en la que vamos a desarrollarnos. También hay otra prueba, otro modelo de análisis que se llama el modelo de los 5 grandes. Como ven en la diapositiva, hay extroversión, estabilidad emocional, conformidad, también denominada compatibilidad o afabilidad, meticulosidad o escrupulosidad, sentido de la responsabilidad, apertura a la experiencia. Dentro del modelo de los 5 grandes vamos a ver el tema de la extroversión. Observen la diapositiva. La extroversión, rasgos relacionados con el factor de extroversión, algunos rasgos que están ahí, son ser sociable, ser gregario, o sea, hasta en grupos, asertivo, dice las cosas sin ofender y como tienen que ser, y no te hace sentir mal muchas veces, o si te hace sentir mal no importa, porque él te dice, mira, te estás llegando tarde y si llegas tarde te voy a echar del trabajo. Perfecto, te lo dije, ahora sigamos trabajando. Y cuando te vaya a echar te dice, ¿sabes qué? Llegaste mucho tiempo tarde, adiós. Y sigue siendo amigable porque es franco. La persona es hablantina y es activa. Frecuentemente se califica a una persona exuberante como extrovertido. Y a una persona tímida se le describe como introvertida. Muchos líderes exitosos son extrovertidos o extravertidos. Sin embargo, algunos líderes muy eficaces también son introvertidos, porque se apoya en otros factores como retroalimentación, como aliento a otros. Lo que tú tienes que ver es la suma total de los factores. Te va a dar un perfil, este es así, por ejemplo, este es muy tímido, lo que te decía hace un momento, sin embargo, sabe colaborar, sabe trabajar en equipo, respeta los espacios y en el momento de actuar saca lo mejor de sí. Ah, interesante, sí me sirve, aun cuando sea sumamente tímido. También sigamos con la estabilidad emocional, el segundo punto, estabilidad emocional. Rasgos positivos relacionados con la estabilidad emocional incluyen el ser sereno, entusiasta y seguro. Las características en el extremo más favorable incluyen la de ser desfavorable. La inestabilidad sería ansioso, deprimido, enojón, penoso o vergonzoso, emotivo y preocupado, que es más o menos lo mismo que ansioso. Una persona con baja estabilidad emocional a menudo se conoce como neurótico, neurótica o emocionalmente inestable. La neurosis, mis estimados amigos, es una enfermedad bastante asquerosa. Todos tenemos un poquito de ella, yo me considero bastante. Sin embargo, no la ejerzo. Soy neurótico, pero no la ejerzo. El neurótico se hace la vida miserable, su objetivo es dañar al que se preocupa por él. Se mete en situaciones feas, insulta a las personas cuando no debería hacer nada de eso, porque el objetivo es llevarnos bien, comportarnos de forma que podamos recibir todo el amor del mundo. Él actúa de total y absolutamente contrario a eso. Se mete en un matrimonio al que le pegan, le insultan, y una vez que él viene con su problema te hace jugadas a ti, te dice mi marido me pega, mi mujer me maltrata, déjale, sí, pero no porque es mi pareja. Bueno, lleva al psicólogo, al psiquiatra, sí, pero ya ha ido y no le han tratado, no ha mejorado. Claro, porque los rasgos de personalidad son sumamente difíciles de mejorar, si es que además la persona no quiere, porque generalmente el neurótico no desea. Entonces le dices, bueno, no quiere, vete a una iglesia, sí,
Sí, sí, pero no, porque eso de ir allá, pagar los diezmos, estar escuchando un tipo, hay que enriquecer a ese sujeto. Bueno, no te está cobrando mucho tampoco, no te das una cuota que si vas al psicólogo es una consulta un poquito más pesada, ¿no? Sí, pero no porque no tengo dinero. Bueno, toma, yo te presto el dinero. Sí, pero no porque la verdad es que ya fui un par de veces y no me llenó, seguí igual. Ah, ¿sabes qué? Suicídate. Sí, pero no porque mis hijitos me necesitan. La idea es que tú, por mucha respuesta que le des, el otro te termina apuñalando y tú terminas mal. Ahora, la enfermedad de la neurosis causa una existencia solitaria. Algunos suponen que tienen problemas con el amigo, con el vecino y con el esposo, y de pronto comprueban alarmados que es con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, y son un montón. Y de pronto se da cuenta que está en sus casas solitarios, solitarias, sin moverse, sin salir, sin hacer nada. Su situación empieza a empeorar cada día más. Los instintos mal encausados. ¿Y por qué tú tienes que saber esto? Porque el neurótico tiene el instinto mal encausado. Podríamos decir que todos los problemas de estos tipos emocionales es por el egoísmo. Y todos tenemos un poco de egoísmo, pero mal encausado. El tratar de... el instinto de comer, por ejemplo, ¿no? Come demasiado o no come nada. El instinto sexual, que es totalmente saludable, es que aun cuando uno le dé sexualidad, que ya hemos hablado de lo que es sexualidad, la otra persona, la que tiene problemas psicológicos, siente que no le dan nada, porque es un barril sin fondo. Pide, 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 y le das, y nunca se llena. Es una persona bastante complicada. Bajo un tratamiento responde rápido, y dentro de nuestras compañías hay muchos neuróticos, muchos realmente. Tratamientos hay varios. Hay que tratar de hacer que las personas avancen a esos tratamientos. Amigos, vamos a continuar con estos modelos de los 5 grandes, como la conformidad y otros más en la siguiente etapa. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima entrega.